Queridos hermanos, permítanme recordarles y dejarlos muy invitados para que participen de dos momentos de reunión fraternal, reunión comunitaria, reuniones de oración, reuniones de aprendizaje, de reflexión, que son los días martes y los días jueves, ambas a las 19 horas. El día martes estamos haciendo encuentros pastorales con explicación de el día domingo que pasa. Y el día jueves estamos haciendo encuentros de catequesis familiar para que se puedan unir junto con su familia, sus amigos y todos aquellos quienes consideren oportuno y necesario este aprendizaje de la milenaria fe ortodoxa. Así que están todos invitados a participar en las redes de la Iglesia Ortodoxa Viña del Mar, que son Facebook, YouTube y también Instagram, que se puede ver posteriormente el video se sube. Están todos invitados y también ayúdennos a promocionar esto para que llegue a gente y beneficie a mucha más gente. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy día es el domingo 5 de septiembre del año 2021 y estamos celebrando el 11º domingo del ciclo de Mateo, ¿cierto? Hemos vuelto a Mateo y el santoral de hoy nos invita a recordar y a pedir la intercesión y las oraciones de el santo profeta Zacarías, padre de San Juan Bautista el precursor. Zacarías era sacerdote en el templo de Jerusalén, ¿cierto? En un momento en que estaba él en su oficio sacerdotal, incensando el interior del templo, se le presenta un ángel del Señor para decirle que iba a ser el padre de Juan, que iba a ser posteriormente el Bautista y precursor, es decir, quien nos va a anunciar la venida de Jesucristo. Y posteriormente queda mudo debido a que él dudó cómo esto iba a ser, porque era él y su esposa ambos mayores ya de avanzada edad. El silencio de Zacarías nos recuerda el momento en que Dios trabaja y obra en el corazón de todos nosotros, que más que trabajar y obrar con ruido, con aspavientos, el Señor habla en el silencio, el Señor habla en la no palabra, el Señor habla en el gesto, el Señor habla en la simpleza de la cosa y de la vida bella. Tenemos en muchas oportunidades en la Biblia que el Señor trabaja en el silencio. Cuando crea a Eva a partir de Adán, ¿cierto? Adán duerme, por lo tanto es el silencio de Dios el que trabaja. Así que en ese silencio tomemos ejemplo para buscar la vida de Dios en nuestro corazón, y más que hablar y pedir y suplicar, busquemos el silencio para poder escuchar la voluntad del Señor. La epístola hoy día pertenece al 11º domingo posterior a Pentecostés y está tomada de una carta del apóstol Pablo, la primera a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 2 al 12, y el evangelio de hoy, este es el 11º evangelio del ciclo de San Mateo, y está tomado de Mateo, obviamente, del capítulo 18, del verso 23 al 35. Y la pregunta es, ¿a quién y hasta cuándo perdonar? ¿A quién y hasta cuándo perdonar? Nosotros tenemos una lectura ya muy conocida por todos de un par de siervos, que uno de ellos viene donde el Señor, y el evangelio comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿cierto? Y esto es muy importante ponerlo en contexto. El rey en la antigüedad era el símbolo del juicio, ¿no? Dios, el juez, es aquel, el rey es aquel que impartía justicia, y no solamente la jurisprudencia en el sentido de emitir la ley, sino que también aplicarla. Por lo tanto, el rey era quien tenía en su mano incluso la vida y la muerte de sus súbditos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esta figura del rey, que no es la figura del rey de hoy, de las monarquías de hoy, ¿cierto? Que son figuras diplomáticas, figuras sociales. La figura del rey es una figura muy fuerte, muy importante, porque a continuación nos va a decir el evangelio que vino a ajustar cuentas con sus siervos, ¿cierto? Entonces el rey, que viene a pedir cuentas, nos viene a exigir, nos viene a poner en la balanza del juicio. Recuerden que la balanza es el símbolo de la justicia, donde se ponen las cosas buenas en un lado y las cosas malas en otro. De tal forma que en esa perspectiva hay que entender el reino de los cielos como un rey que viene a pedir cuentas. Y viene a donde este siervo para pedir cuentas sobre 10.000 talentos.
Independiente de la equivalencia que podamos hacer a dólares u oro o pesos chilenos, ¿cierto? 10.000 talentos era una cifra altísima, exageradamente alta, que un siervo, es decir, un esclavo de la época, porque estamos hablando de reyes, y con los reyes no hay libres, ¿cierto? Están los esclavos. El esclavo no podía ni siquiera imaginarse una cifra como ella. Por lo tanto, menos podía imaginar pagar una deuda de 10.000 talentos, que era muchísimo. Entonces, el rey procede, obviamente, como se dice, de acuerdo a derecho, y que lo que hace, ordena que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, de tal forma de poder saldar su cuenta. Pero ¿qué hace este siervo? Este siervo acude a la misericordia de Dios y, postrado, dice el texto, ¿cierto?, le pide que tuviese paciencia, porque él se compromete a pagar la deuda. Entonces aquí no hay una petición de que le perdone, sino que una petición de plazo, de tiempo, para poder cumplir con su responsabilidad y su obligación. El rey mira esta actitud, ¿cierto?, y dice el texto que fue movido a misericordia, le liberó y le perdonó la deuda. Es decir, no solamente su saldo queda en cero, es decir, perdona la deuda, sino que también accede a algo mucho más importante, que es la libertad. De tal forma que este siervo, este esclavo, hoy día se transforma en un hombre libre, mediante la misericordia de su amo y mediante este acto de compasión que fue movido mediante este reconocimiento de su infinita pequeñez. El estar postrado significa presentarse ante un señor, ante una autoridad, ante el Todopoderoso en este caso. Sin embargo, este siervo, cuando sale, se encuentra con un compañero que le debía un poquito de plata, ¿cierto? Una pequeña propina, digámoslo, en comparación, independiente de la equivalencia que esto tenga. Y este segundo siervo lo aprieta, ¿cierto? Lo toma del cuello y quiere a toda costa cumplir con esta deuda que él tenía que ser saldada. Los compañeros ven esto, obviamente, y van donde el Señor a decir esto, de tal forma que el Señor, ¿qué es lo que hace? No es movido a misericordia, sino que lo entrega a los torturadores, ¿cierto? Espetándole, diciéndole en su cara que tal como él había sido misericordioso con él por una deuda gigantesca, él tenía también que ser misericordioso con su hermano por una pequeña deuda. De tal forma que el Señor Jesús nos dice al final: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. De tal forma que hoy día estamos invitados a conocer al Dios de la justicia. Y el Dios de la justicia no tiene que ver con el amor, no tiene que ver con el perdonar los pecados, sino que tiene que ver con un Dios que no va a permitir que te comportes de esta forma con tu hermano ni con tu entorno. Hoy día Dios te viene a exigir justicia. Hoy día Dios viene a reclamar lo que es de Él. Y lo que es de Él es el buen trato y la gentileza y la misericordia que vas a ser capaz de comenzar a mostrar a partir de este Evangelio. Porque este Evangelio es para justicia. Este Evangelio es una guillotina puesta sobre nuestras cabezas, con un filo que va a pasar por nuestros cuellos si no vamos a ser capaces de usar la misericordia y de obrar con misericordia para con nuestro entorno. ¿Por qué? Porque tal como el Señor nos pide y nos manifiesta y nos enseña mediante ese ejemplo, es que debemos nosotros también practicar con el ejemplo, de tal forma que cuando digamos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, seamos capaces nosotros de tener esta actitud, no solamente de perdonar, sino que también de liberar. Cuando nosotros somos capaces de liberar, es porque somos capaces de romper las cadenas de esa esclavitud a la cual hemos sido sometidos por deuda, por enojo, por diferencias o por cualquier tipo de circunstancia humana a la cual nos vemos enfrentados con nuestros hermanos. No solamente perdonar, como dice el Señor Jesús, ¿cierto?, que nos invita a perdonar de todo corazón, es decir, blanquear la relación, llevarla a cero, y no solamente llevarla a cero y limpiar esta hoja de vida, sino que también ser capaces de liberar. Es decir, el peso de nuestras conciencias tiene que estar completamente
liberado para poder restablecer una relación tal como este señor restablece una relación con su siervo, pero su siervo a su vez no es capaz de restablecer una relación con su hermano al cual le debía poco. Estamos llamados a no solamente hablar y rezar sobre la misericordia y el perdón, sino que a practicarla. Si no somos capaces de practicarla, va a ser letra muerta, va a ser discurso vacío, va a ser, como dice Pablo, como címbalo que resuena y como un tarro viejo que suena y que no tiene nada más que molestia en el oído, ¿cierto? Todas estas personas que muchas veces cruzan por nuestra vida y que hablan y hablan y hablan y dicen, en definitiva, nuestros ojos están viendo otra actitud, otro comportamiento, otro proceder con ese entorno. Así que a perdonar, a liberar, y no solamente a liberar, sino que a restablecer relaciones humanas sanas, edificantes y que nos lleven hacia el Señor. Para que podamos caminar en el Evangelio de Cristo, tenemos que caminar como una hoja nueva, como un libro limpio, no habiendo sido escrito por nadie, sino que el Señor tiene que escribir su historia en tu corazón. Amén.